¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2020. Nos encontramos en la mitad de la sección de funciones reales y trigonometría, precisamente en el ejercicio 21. Este ejercicio trata de un tema de trigonometría llamado identidades trigonométricas. En este tema lo que hay que hacer es convertir una expresión que se nos da en otra, de manera que demostremos su equivalencia. En el caso de este ejercicio tenemos que demostrar que esta expresión que tenemos aquí equivale a alguna de las que se nos propone como respuesta. Así que vamos a transformarla. En este tipo de ejercicios normalmente lo que se les va a recomendar es que las funciones trigonométricas las expresen en términos de seno y coseno y vayan realizando simplificaciones. En este ejercicio ya lo tenemos expresado todos en términos de seno y coseno. Y lo que tenemos aquí es producto notable. Vean que lo que tenemos en este primer elemento es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Y luego tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. De manera que podemos desarrollar cada uno de estos productos notables y nos va a quedar la expresión de esta forma. El menos que tenemos aquí, vean que afecta en todo el desarrollo del cuadrado de la diferencia que teníamos aquí. Lo que va a suceder es que este menos le va a cambiar el signo a todo lo que hay dentro del paréntesis, quedándonos de esta forma. Ahora vamos a ver si tenemos términos semejantes para simplificarlos. Por ejemplo, aquí tenemos un seno al cuadrado de x y aquí tenemos menos seno al cuadrado de x. Por lo tanto, se pueden anular. Y aquí tenemos un coseno cuadrado de x menos un coseno cuadrado de x. Se van a anular también. Y solamente nos va a quedar 2 seno de x coseno de x más 2 seno de x coseno de x. Como son términos semejantes, tienen la misma parte literal, pueden sumarse. Y tenemos 2 más 2, que nos va a dar a 4. Y nos va a quedar como 4 seno de x coseno de x. Existe una identidad trigonométrica, el seno del ángulo doble, en este caso digamos el seno de 2θ, que se desarrolla de la siguiente manera. Y nos dice que el seno de 2θ es igual a 2 veces el seno de θ multiplicado por el coseno de θ. Este sería el desarrollo. Aquí lo que nosotros tenemos es 4 veces el seno de x por el coseno de x. Similar a esto. Si nosotros multiplicáramos por 2 esta ecuación, quedándonos 2 veces seno de 2θ, y multiplicamos también aquí por 2, esto se nos convertiría en 4, tendríamos lo que tenemos por acá. De manera que 2 veces el seno de 2θ es como decir 4 seno de θ coseno de θ. Y la respuesta sería el inciso A. En el ejercicio 22 volvemos al tema del logaritmo. Se nos pide que determinemos el valor de x que satisface la ecuación dada. Vamos a despejar el valor de x. Tenemos aquí esta expresión, 2 veces el logaritmo en base 10 de 5, es un número. Por lo tanto, este número lo podemos pasar a restar, porque es positivo, lo podemos pasar a restar al miembro derecho de la ecuación, quedándonos de esta forma. Ahora vamos a aplicar la definición de logaritmo. Recuerden que si tenemos el logaritmo en base a de una cantidad de x igual a y, para convertir esta expresión en su forma exponencial, lo que tenemos que hacer es la base elevado al exponente, que es y, es igual a x. Identifiquen qué valores son de a, de y y de x acá y vamos a hacer la transformación. Vean que la base es 10, el exponente sería 2 menos 2 logaritmo en base 10 de 5 y el valor al que se aplica el logaritmo sería 2x menos 3. En esta expresión de la izquierda podemos aplicar propiedades de los exponentes, aunque también pueden realizarlo utilizando la calculadora. Si utilizan la calculadora van a obtener que ese valor es 4. Para las personas que van a realizar un examen de admisión
donde no se va a utilizar calculadora, entonces esto van a tener que hacerlo utilizando propiedades exponenciales. Aquí vamos a aplicar las siguientes propiedades. Tenemos la base a elevado a un exponente n menos un exponente m. Identifiquemos que la n es 2 y la m es 2 logaritmo en base 10 de 5. Y esto se desarrolla como a elevado a la n dividido entre a elevado a la m. Así que vamos a transformar esta parte utilizando esta propiedad, quedándonos de esta forma. En el denominador de esta expresión vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos. El logaritmo de un exponencial. Recuerden que en el logaritmo de un exponencial el exponente pasa a multiplicar al frente del logaritmo. Si hacemos el caso contrario, entonces la cantidad que está multiplicando al frente del logaritmo puede volver dentro del logaritmo como exponente de esta cantidad. Y de paso también vean que 10 al cuadrado es 100, entonces nos va a quedar de esta forma la expresión. 5 al cuadrado es 25, por eso yo aquí lo he colocado. Ahora vamos a otra propiedad de los logaritmos. Si ustedes encuentran la base 10 elevado al logaritmo de la misma base 10 de una cantidad x, el resultado es la cantidad x. Esto se anula, dejando solamente la cantidad x. Aplica para cualquier base, de manera que si fuera base a de logaritmo en base a, se anulan y el resultado es simplemente x. Si aplicamos esa propiedad acá, nos va a quedar 100 entre 25, que es igual a 4. El menos 3 que estaba restando pasa a sumar al miembro izquierdo, quedándonos que el valor de x es 3.5, ya que serían 7 entre 2. El 2 que estaba multiplicando con la x pasó a dividir al 7 y nos queda en 3.5. La respuesta sería el inciso A. Ejercicio 23. Nuevo ejercicio de trigonometría. Se nos da el valor de una razón trigonométrica y su ubicación en el plano cartesiano. Dice que en el cuarto cuadrante. Y se nos pide que encontremos el valor de la tangente. Para esto vamos a hacer una pequeña gráfica. En el cuarto cuadrante podemos graficar un punto de esta manera. Voy a agregar unas líneas auxiliares. Supongamos que este fuera el plano cartesiano. Y vean que aquí nos encontramos en el cuarto cuadrante. Lo único que necesitan saber de esto es, por acá tendríamos el ángulo θ. Y recuerden que, como se nos dice en el ejercicio, el coseno de θ es igual a 3 entre 5. El coseno es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Así que el cateto adyacente sería 3 y la hipotenusa sería 5. Necesitamos determinar el valor del cateto opuesto, ya que la tangente es el cateto opuesto entre el adyacente. Para encontrar el cateto opuesto, como nos encontramos en un triángulo rectángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. De manera que el cateto opuesto sería la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido, que sería 25 menos 9, 16, y la raíz cuadrada de 16, 4. 4 sería el cateto opuesto. La tangente es igual al cateto opuesto entre el adyacente. Por lo tanto, la tangente sería igual a 4 entre 5. La razón por que la tangente nos quede negativa es la siguiente. Recuerden que el valor de y se refiere al desplazamiento vertical. Y vean que el desplazamiento vertical en este caso es hacia abajo. Como es hacia abajo, es negativo. Por lo tanto, en realidad sería menos 4 entre 5. Y esta sería la respuesta. Otra manera de interpretarlo es la siguiente. En el plano cartesiano, recuerden que tenemos por acá el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tenemos por acá el tercero y finalmente el cuarto cuadrante.
Los valores de las funciones trigonométricas son cíclicos, se van repitiendo sus valores en cada cuadrante, lo único que va cambiando es el signo. Y el signo está en dependencia de X y de Y. El coseno está relacionado con el valor de X y el seno está relacionado con el valor de Y. En el primer cuadrante nos encontramos en Y positiva y en X positiva. Por lo tanto, tanto el seno como el coseno son positivos. Y como la tangente es el seno entre coseno, tendríamos más entre más igual más. En el segundo cuadrante nos encontramos con Y positiva, X negativa. De manera que el seno sería positivo y el coseno negativo. Así que la tangente sería positivo entre negativo, que sería negativo. En el tercer cuadrante tenemos X negativa y Y negativa. Seno y coseno serían negativos. Y la tangente sería negativo entre negativo igual a positivo. En el cuarto cuadrante tendríamos Y negativa y X positiva. Así que tendríamos negativo entre positivo igual a negativo. Y es por eso que en el cuarto cuadrante nuestra tangente queda negativa. La respuesta sería el inciso D. En el ejercicio 24 se nos da un triángulo rectángulo. Se nos dice que el cateto BC mide 1 centímetro y que el seno de θ mide 0.5. ¿Cuál es la longitud de AC, que es el otro cateto? Redondeado a la centésima más cercana. Vamos a marcar los valores conocidos. Se nos dice que BC vale 1 y se nos dice también que el seno de θ vale 0.5. De manera que el seno de θ es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si se nos dice que el seno de θ vale 0.5, es como decir que vale 1/2, porque 1/2 es 0.5. Como el seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa, de aquí podemos deducir que el cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa vale 2. Para encontrar el valor del otro cateto, utilizamos el teorema de Pitágoras como en el ejercicio anterior. De manera que tendríamos que raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, 2 al cuadrado es 4, menos el cuadrado del cateto conocido, 1 al cuadrado es 1. Nos quedaría raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 3 redondeada a la centésima más cercana es 1.73. Pasamos al ejercicio 25. Un ejercicio repetido de los exámenes propuestos por la UNI. Para este ejercicio vamos a dibujar algunas líneas auxiliares para guiarnos a la hora de completar los ángulos. La primera línea auxiliar va a ser una línea vertical en el centro de la torre, como lo muestro aquí. Vean que respecto a la línea horizontal, la línea vertical de altura es perpendicular a la línea horizontal, por lo tanto se formaría acá un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a utilizar complemento de ángulos. Recuerden que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180. Si en este ángulo ya tenemos 90, entonces en los ángulos faltantes, el que les marco acá, y el conocido de 14.2 grados, estos dos ángulos deben de sumar los 90 que hacen falta. Por lo tanto, vamos a restarle a 90 los 14.2 que conocemos para saber cuánto mide este ángulo. Realizan esa operación y obtenemos que este ángulo mide 75.8 grados. Ahora lo siguiente, esta línea que tenemos aquí de la colina corta en dos a la línea vertical. La línea vertical tiene, digamos, señalémoslo por aquí, un ángulo de 180 grados. De manera que si esta parte ya tiene 75.8, la parte faltante tiene lo que nos hace falta para llegar a 180. Así que a 180 le restamos los 75.8 y obtenemos que este ángulo mide 104.2 grados.
vamos nuevamente a aplicar que la suma de los ángulos internos es 180. De este triángulo que tenemos acá arriba, conocemos el ángulo 43.6, el ángulo 104.2, y lo que nos hace falta aquí es lo que nos hace falta para sumar 180 grados. Así que vamos a restarle a 180 43.6 y 104.2 y obtenemos que este ángulo mide 32.2 grados. Ahora que conocemos los tres ángulos de este triángulo y que conocemos uno de los lados, nos dice el enunciado que en un punto P que se muestra en la figura, colocado a 62.5 metros colina abajo, es decir que esta distancia mide 62.5 metros. Como conocemos ahora entonces tres ángulos y un lado, podemos utilizar la ley de seno para encontrar cualquiera de los otros dos lados faltantes. En este ejercicio se nos pide que encontremos la altura de la torre, es decir, esto que tenemos por aquí. Así que vamos a utilizar la ley de seno para relacionar esta altura con los datos conocidos. Y lo que vamos a relacionar va a ser lo siguiente. Vamos a relacionar la altura con el seno de su ángulo opuesto. Este es el ángulo opuesto. Entonces la altura es al ángulo opuesto, es al seno del ángulo opuesto, como la distancia conocida aquí abajo es al seno de su respectivo ángulo opuesto, que es 32.2. Es lo que tenemos aquí. La altura es al seno de 43.6, como 62.5 es al seno de 32.2, sus respectivos ángulos opuestos. De aquí solamente tocaría despejar, y esta cantidad que tenemos aquí, este seno, está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar al miembro derecho y nos va a quedar de esta forma. Realizan el cálculo y obtienen que h es 80.88. Pueden notar que ninguna de las respuestas propuestas coincide. Esto puede deberse o a que cometí un error yo, o cometieron un error a la hora de escribir las respuestas, proponer las respuestas. Yo estuve haciendo varias pruebas para ver si había algún error y de todas las formas en que lo hice siempre me daba esta cantidad. Por lo tanto asumí que era la correcta. Pasamos al ejercicio 26. De este tipo de ejercicio ya habíamos resuelto alguno antes. Dice que un señor acepta un empleo como vendedor de cierto producto. Su sueldo será 10 por cada unidad vendida, más una comisión diaria de 30 córdobas. ¿Cuál de las expresiones siguientes representa el sueldo de 5 días de trabajo? Podemos componerla de la siguiente manera. X va a ser unidades vendidas. X representa la cantidad de unidades vendidas. Por lo tanto, lo que él gana por la cantidad de unidades vendidas sería 10 por X, porque por cada una de las X unidades, él gana 10 córdobas, les pagan 10 córdobas. Y ahora, para la comisión de 5 días, dice que le dan 30 córdobas por cada día. De manera que sería 30 por 5, 150 en comisión en 5 días. La ecuación estaría compuesta de la siguiente manera. Y sería la ganancia total y estaría compuesta como lo que gana gracias a la venta de X artículo más la comisión de 5 días. La respuesta sería el inciso C. El ejercicio 27 trata de combinación de funciones. También habíamos resuelto alguno de estos. Se nos pide que encontremos el valor de 3 veces f evaluado en menos 1 más 5 veces h evaluado en 2. Vamos a hacer la sustitución directa en este caso. Vamos a hacer lo siguiente. 3 veces el valor que tenga f evaluado en menos 1. Y eso sería introducir el valor de menos 1 como valor de x en la función f. La función f es x cuadrado menos 3. Así que sustituyendo el valor de menos 1, tendríamos menos 1 al cuadrado menos 3. Y a esto hay que sumarle 5 veces el valor de h evaluado en 2. Aquí hay un error también. Vean que
en el ejercicio, en el enunciado nos hablan de f de x y de g de x, pero a la hora de la pregunta lo que nos piden es h evaluado en 2. Así que voy a asumir que con h se estaban refiriendo a g de x. 5 veces h evaluado en 2, entonces el valor de h evaluado en 2 sería introducir como valor de x el 2 en la función g. La función g es x más 4, de manera que nos quedaría 2 más 4. Y ahora vamos a resolverlo. En la primera parte tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, y 1 positivo menos 3 nos va a dar a menos 2, así que tendríamos 3 por menos 2, y en la segunda parte 2 más 4 es 6. Luego tendríamos 3 por menos 2 más 5 por 6. 3 por menos 2 menos 6, y 5 por 6 es 30. Menos 6 más 30 igual a 24. La respuesta sería el inciso A. Ejercicio 28. Una expresión trigonométrica. En este ejercicio podemos hacer de entrada una simplificación. Aquí tenemos 8 veces el coseno de x y aquí 3 medios el coseno de x. Este 8 lo podemos simplificar con este 2 que está dividiendo. La mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8, 4. Nos quedaría 4 coseno de x por 3 coseno de x. Pero 4 por 3 es 12. Así que nos quedaría 12 coseno cuadrado de x, porque tendríamos coseno por coseno. Así que la expresión sería ahora 12 menos 12 coseno al cuadrado de x. Podemos extraer aquí factor común 12, de manera que nos quedaría como 12 por 1 menos coseno al cuadrado de x. Y aquí aplicar una identidad trigonométrica, que nos dice que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Sustituimos entonces y nos queda 12 seno al cuadrado de x, por lo que la respuesta sería el inciso C. En el ejercicio 29 nos volvemos a encontrar con una función polinomio de grado 2. Recuerden que esta función de grado 2, polinomio de grado 2, son una parábola. Y que las parábolas tienen dos formas. De hecho, 4 formas, ya les había mencionado antes. Pero en este caso, cuando la x es la que está al cuadrado, van a haber dos casos. Que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Recuerden que abra hacia arriba o hacia abajo depende del signo del coeficiente del término cuadrático. Si es positivo, va a abrir hacia arriba. Y si es negativo, va a abrir hacia abajo. El ejercicio nos habla de el menor valor que alcanza la función, es decir, el valor más pequeño de y de esta función. Cuando una función abre hacia arriba, vamos a dibujar por aquí el plano cartesiano. Cuando una parábola abre hacia arriba, la función, que obviamente es la línea, el trazo de la función, el valor más pequeño que alcanza es, por decirlo de alguna manera, el fondo de la parábola. Y el fondo de la parábola es el vértice. Recuerden que para eso tenemos una fórmula para calcular el vértice. Así que lo que buscamos es el valor de y en el vértice. Por otro lado, cuando una parábola abre hacia arriba, tenemos aquí el plano cartesiano, el mayor valor que alcanza esa parábola se encuentra en el vértice, porque es la parte, digamos, más alta de la parábola. Cualquier valor de la parábola en adelante o atrás se encuentra por debajo del vértice. El vértice es el máximo. Así que si abre hacia arriba, en el vértice tenemos un mínimo, y si abre hacia abajo, en el vértice tenemos un máximo. Aquí se nos pide el menor valor que alcanza la función, porque la función abre hacia arriba. Vean que es positivo el coeficiente. Así que vamos a encontrar el vértice. Para el vértice teníamos que encontrar el valor de h. Para eso hay una fórmula, menos b dividido entre 2a. b es el coeficiente de x, que en este caso es 4, y a es el coeficiente de x al cuadrado, en este caso 2. Así que tendríamos 4 dividido entre 2 por 2. Tendríamos menos 4 entre 4,
que es igual a menos 1. Para encontrar el valor de k, evaluamos la función en el valor de h, en el valor menos 1. Así que tendríamos que k es igual a f evaluado en h. H vale menos 1, así que k sería f evaluado en menos 1. Sustituimos el valor de menos 1 en la función, tendríamos 2 por x al cuadrado es menos 1 al cuadrado, más 4 por el valor de x, que es menos 1, más 5. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 2 por 1 es 2, luego tendríamos 4 por menos 1, menos 4, y luego más 5. De manera que tendríamos 2 menos 4 más 5, que es igual a 3. Y el menor valor que alcanza la función sería entonces 3. La respuesta es el inciso B. Pasamos al ejercicio 30, una expresión logarítmica. En esta expresión logarítmica simplemente vemos el primer término, es el logaritmo de un exponencial, una cantidad elevado a un exponente. Este logaritmo que tenemos aquí tiene un nombre especial, digamos, se llama logaritmo natural, y su base es una constante y algo que no les había mencionado en los otros ejercicios de logaritmo es que cuando se encuentren con una expresión de la forma logaritmo de una cantidad, por ejemplo 30, y no les pinten la base, este logaritmo, el logaritmo vulgar, que se escribe L o G, este logaritmo tiene por defecto como base el número 10. Si no se los pintan la base, se da por entendido que la base es 10. Y en el caso del logaritmo neperiano o logaritmo natural, la base por defecto es la letra E. Las propiedades son las mismas para cualquiera de los dos logaritmos. Así que aquí tenemos el logaritmo de una potencia. Este 2, que es el exponente, pasaría a multiplicar al frente, quedándonos la expresión de esta forma. Y ahora vean que estos dos son términos semejantes. Son cantidades semejantes, porque aquí tenemos dos veces el logaritmo natural de a más b, menos una vez el logaritmo natural de a más b. Es como decir dos lápices menos un lápiz, así que nos quedaría un lápiz. Nos quedaría un logaritmo natural de a más b. Y la respuesta sería el inciso D. El ejercicio 31 trata de identidades trigonométricas, igual que antes, ya vimos un ejercicio. Solo que estas son identidades trigonométricas de la suma de ángulos y de la diferencia de ángulos. Vean que tenemos el seno de la suma de dos ángulos más el seno de la diferencia de dos ángulos. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Tenemos el seno de la suma de los ángulos, se desarrolla como seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Y el seno de la diferencia de dos ángulos se desarrolla como el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Para memorizarlo, vean que son expresiones prácticamente iguales que simplemente difieren en el signo. Cuando se trata de la suma de los ángulos, entonces se suman. Cuando se trata de la diferencia, entonces se restan. El ejercicio nos pide que encontremos la suma de estos dos valores. Así que si simplemente nosotros hiciéramos aquí la suma, lo que sucedería sería lo siguiente. Esto que tenemos aquí son cantidades iguales. Vean que son seno de B coseno de A y seno de B coseno de A. Son cantidades iguales, pero como tienen signos opuestos, cuando se resten se van a anular, se van a volver cero. Mientras que aquí tenemos cantidades iguales, seno de A coseno de B, pero con signo igual. Por lo tanto, aquí tenemos 1, aquí 1. Se van a sumar y vamos a tener dos veces el seno de A por el coseno de B. Y la respuesta sería entonces el inciso C. El ejercicio 32 también una identidad trigonométrica, en este caso expresada la tangente de teta más la cotangente de teta. Les decía al inicio de este video que por lo regular les van a
les van a orientar, les van a recomendar que las expresen en términos de seno y coseno. Así que es lo que vamos a hacer. La tangente es el seno entre coseno, mientras que la cotangente es el coseno entre seno. Es la inversa multiplicativa de la tangente. Tenemos aquí una suma de fracciones, así que vamos a sacar el mínimo común denominador de estas dos fracciones. En este caso serían seno por coseno, y vamos a realizar la suma de las fracciones. Voy a explicar aquí paso a paso cómo se hizo. Obtenemos el mínimo común denominador, eso es el mínimo común múltiplo de los denominadores de coseno de teta y seno de teta. Este mínimo común denominador lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores originales y el resultado se multiplica con su respectivo numerador. En el primer caso tenemos seno de teta, vamos a representarlo con S, por el coseno de teta, dividido entre el denominador que es coseno de teta. Se van a anular los cosenos y nos va a quedar seno. Ese seno va a multiplicar con su respectivo numerador, que es seno. Y seno por seno sería seno al cuadrado de teta. En el segundo caso tendríamos seno de teta por coseno de teta entre seno de teta. Se anularía el seno de teta. Nos quedaría coseno por coseno, que es coseno al cuadrado de teta. Hay una identidad trigonométrica que nos dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Por lo tanto, esta expresión se nos convertiría en esto. Ahora, si nosotros separáramos esto en dos fracciones que serían 1 entre seno de teta y 1 entre coseno de teta, hay que recordar que 1 entre seno de teta es igual a la cosecante y que 1 entre coseno es igual a la secante. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos sería la cosecante de teta multiplicado por la secante de teta. De manera que la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio 33. Un nuevo ejercicio de trigonometría. En este ejercicio no hay que dejarse llevar y pensar que hay que construir un triángulo. Simplemente vamos a utilizar identidades trigonométricas. Tenemos el coseno de 2x, coseno de ángulo doble 2x. La identidad trigonométrica del coseno del ángulo doble, creo que lo habíamos usado ya antes, nos dice que el coseno de 2x es el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Quiero hacer una pausa para mencionar algo. Yo estoy utilizando aquí x porque el ejercicio utiliza x, pero realmente que el ángulo sea doble puede ser cualquier ángulo, puede ser teta, y aquí sería en ese caso teta, puede ser alfa, puede ser beta, puede ser cualquier letra que coloquen ahí. Utilizando esta identidad trigonométrica, entonces, nosotros lo que conocemos de este ejercicio es el valor del seno de x. No conocemos el valor del coseno, solo el del seno. Quiero también mencionarles que el seno al cuadrado de x es como decir el seno de x elevado al cuadrado, todo. El seno de x todo elevado al cuadrado. Estas dos expresiones son equivalentes. No vayan a confundirlo con el seno de x elevado al cuadrado, porque en este segundo caso lo que está elevado al cuadrado no es la función, sino que está elevado al cuadrado solamente el ángulo. Por lo tanto son cosas distintas. Si caen en ese error, podrían perder el ejercicio. Bueno, entonces como yo conozco el seno de x, yo sé que aquí lo que tengo es seno de x elevado al cuadrado, o sea 0.2 elevado al cuadrado, pero no conozco el coseno. Pero conozco una identidad trigonométrica que me dice que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Así que podemos sustituirlo.
Tengo aquí ahora términos semejantes. Tengo menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Como son términos semejantes con signo igual, se van a sumar. De manera que vamos a tener que el coseno de 2x es igual a 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de x. Conocemos el valor de seno de x, por lo tanto vamos a sustituir. Sería 1 menos 2 veces el valor del seno de x, que es 0.2, elevado al cuadrado. 0.2 al cuadrado es 0.04, que multiplicado por 2 es 0.08, y nos quedaría 1 menos 0.08, que sería igual a 0.92. Pasamos al ejercicio 34. Aquí iniciamos una serie de ejercicios que son preguntas de tipo teórica. Dice que si x pertenece a los números reales, ¿para cuáles números reales 2 elevado a la menos x es un número negativo? Dominando la teoría, en este ejercicio no tienen que perder tiempo. La respuesta es para ningún número real. Y la razón es que si la base es positiva, no importa qué valor tome el exponente, negativo, positivo o 0, no importa qué valor tome el exponente, si la base es positiva, el resultado va a ser positivo siempre. Va a ser positivo aunque sea muy pequeño, como por ejemplo si nosotros tuviéramos que la x vale 1000, nosotros tendríamos 2 a la menos 1000. Y esto es como decir, ya que el exponente es negativo, invertirlo, 1 entre 2, elevado a la 1000, el exponente se vuelve positivo. Es decir, 1 elevado entre 2 a la 1000 es una cantidad extremadamente pequeña de 0.00, muchos ceros, y muy cercana a 0 digamos, pero sigue siendo positiva. Por lo tanto, les repito, si la base es positiva, no importa el valor del exponente, el resultado va a ser positivo. Pasamos entonces al ejercicio 35. También un ejercicio de tipo teórico. En este ejercicio se nos dice la gráfica de la función dada por f de x igual a elevado a la x. Se nos dice que los valores de a están entre 0 y 1. Es creciente, decreciente, no es ni creciente ni decreciente, o es constante. Vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando una función es constante, no crece y no decrece, es una línea recta, como la que les muestro así. ¿Sí? No sube, no baja, se mantiene constante. Eso es una función constante. Si en el examen les ponen un ejercicio en el que les dibujan algo como lo que tengo aquí y una línea recta y de la forma y igual a 4, por ejemplo, esto es una función constante. Una función creciente. Vamos a ver, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, una línea recta, tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? Y tenemos una línea recta que es así. ¿Cómo sabemos si es creciente? Sabemos si es creciente porque nosotros vamos avanzando en el eje X de los negativos a los positivos. Siempre ese es el avance. Y para cada uno de los valores de X, conforme vamos avanzando, siempre nos encontramos con un valor de Y. Aquí tenemos un valor de Y. Aquí teníamos un valor de Y. Siempre nos vamos encontrando con un valor de Y que es más grande que el anterior. Aquí está Y, que es más pequeña que la que tenemos por aquí. Y si seguimos avanzando en el eje X, por ejemplo aquí, nos vamos a encontrar con un valor de Y que es más grande que el que teníamos anteriormente. La función va creciendo. En la universidad seguramente van a explicarles con otros temas más avanzados cómo determinar si una función es creciente o decreciente. Si es decreciente, obviamente es el caso contrario. Tenemos aquí el plano cartesiano y tenemos esta recta. Vamos avanzando en el eje X, de izquierda a derecha siempre,
Y para cada valor de y, en un valor de x, conforme avanzamos a otro valor de x, nos encontramos con un valor de y que es más pequeño que el anterior. Vean que la y antes, este valor, esta altura, es más grande que la que tenemos luego al avanzar en x, y así sucesivamente vamos a ir avanzando en x y vamos obteniendo valores de y más pequeños, por eso decreciente. Y hay funciones que son combinadas, son crecientes en un tramo de su recorrido y son decrecientes en otro tramo de su recorrido. Por ejemplo, una parábola. Si nosotros dibujamos aquí una parábola y la separamos aquí en el vértice, vemos que en esta parte, en la parte izquierda del vértice, la función va decayendo. Luego acá, en el vértice, hace un cambio y empieza a subir. Así que es decreciente antes del vértice y creciente después del vértice. Dejando ahí la teoría, entonces nos vamos a centrar en este ejercicio, ya que aquí se nos menciona algo que tienen que saber analizar. Y es que la base está entre 0 y 1. Si se nos dice que la base es una cantidad que está entre 0 y 1, podemos deducir que la base es una fracción propia. Una fracción propia, aquí escribí en términos generales, b dividido entre c. Una fracción propia es aquella en la que el numerador es más pequeño que el denominador. C es mayor que b. De manera que el resultado de hacer esta división, esta fracción, siempre va a ser un número entre 0 y 1. Un ejemplo, por ejemplo, un medio es una fracción propia. 1 entre 2 es 0.5. Un tercio es una fracción propia. Si hacen la división, nos da a 0.3 periódico. Tenemos, por ejemplo, 7 dividido entre 8, que si realizan esta división, vamos a obtener 0.8. Y como pueden ver, entonces siempre va a ser un valor que está entre 0 y 1, en el caso de las fracciones propias. Aclarado esto, entonces les voy a decir por qué esta función es decreciente, adelantándole la respuesta. Si hacemos la sustitución del valor de a, que es b entre c, nos quedaría lo siguiente. A la x es como decir que la fracción está elevado a la x, que la fracción propia, b entre c, está elevado a la x. Si se ponen a experimentar con valores para x que vayan, digamos, de 10 en 10, 10, 20, lleguen a 100 y vayan experimentando, graficando en un plano cartesiano, entonces se van a dar cuenta de lo siguiente. Se van a dar cuenta que como el denominador es más grande que el numerador, entonces el denominador va a crecer más rápido. Y como va a crecer más rápido, este número se va a convertir en una cantidad tan grande comparada con el numerador que el resultado se va a aproximar a 0. Vamos a poner aproximadamente 0. Eso quiere decir que, digamos que aquí tenemos un valor de x, nos va a dar un valor de y. Y conforme vayamos avanzando en los valores del exponente x, como el denominador va a crecer más grande que el numerador, entonces el resultado de la fracción va a ser cada vez más pequeña. Y conforme vayan avanzando a valores mucho más grandes, entonces el resultado de la fracción se va a hacer mucho más pequeño. Y va a quedarles una curva como las que les muestro ahora. Una curva decreciente. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. El ejercicio 36 también es de tipo teórico. Resulta ser el caso contrario del ejercicio 35. En este ejercicio nos adjuntan una gráfica que ustedes tienen que aprender a reconocer rápidamente. Esta es la gráfica de una función exponencial. Tiene un crecimiento, seguramente han escuchado esa frase, tiene un crecimiento exponencial porque aparte de que crece, lo hace increíblemente rápido. O sea, tenemos aquí un valor y vemos que en solamente 2 saltos
ha llegado a tener un valor increíblemente grande. De aquí es que viene entonces la frase de crecimiento exponencial, crecen rápidamente. En el caso de este ejercicio vamos a repasar también algo de teoría. El enunciado nos da las siguientes condiciones, más bien en las respuestas se nos dan las siguientes condiciones. La primera es que es una función exponencial a la x, pero dice que los valores de a están entre 0 y 1, que es lo que tenemos acá en el ejercicio 35. Ya vimos que el ejercicio 35 es decreciente y que su gráfica quedaría de esta forma. Por lo tanto, obviamente vamos a descartar el inciso A. Vemos que en el inciso B se nos da la condición de que 1 es menor que A. 1 es menor que A es como decir que A es mayor que 1. O sea que la A puede ser 2, puede ser 3, puede ser 3.5, no importa, etcétera. Cualquier valor que sea mayor que 1. Si esto sucede, si nosotros tenemos, por ejemplo, el valor 2 elevado a la x, conforme la x vaya incrementando, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2, ya tenemos 4, 2 a la 3, tenemos 8, 2 a la 4 van a tener 16, 2 a la 5, 32. Estos valores 1, 2, 4, 8, 16 y 32 son los resultados de la función, son los resultados de f de x para distintos valores de x que van desde 0 hasta 5, por ejemplo. Y lo que pueden ver es que va creciendo rápidamente. Así que de ahí uno puede deducir que esta es la gráfica de una función exponencial donde la base es mayor que 1. Y la respuesta sería el inciso B. Faltaría por analizar cuáles son las razones por las cuales la respuesta no es el inciso C y tampoco el inciso D. En el ejercicio 37 vamos a profundizar en estas razones. En este ejercicio nuevamente se nos da una gráfica y se nos pide que identifiquemos cuál es la función cuya gráfica es la que representada acá en la diapositiva. Ya en los ejercicios anteriores vimos qué forma tiene la gráfica de una función exponencial cuya base se encuentra o tiene un valor entre 0 y 1. Vimos que la forma de esta gráfica era una curva decreciente que conforme íbamos avanzando en los valores de x, los valores del exponente, la función se iba aproximando a 0. Tenía una forma como la que les muestro ahora. En el segundo caso, en el inciso B, nos encontramos con una función exponencial con una base mayor que 1. Y vimos que en esta función tenemos una gráfica de una curva con un crecimiento acelerado, una función exponencial. Y ahora en este ejercicio 37 nos muestran una nueva curva. La curva que nos presentan aquí es la curva de la función logarítmica, cuando el logaritmo tiene una base que es mayor que 1. Diciéndoles esto, entonces ya les doy a entender, ya les doy por hecho que la respuesta de este ejercicio es el inciso D. Pero vamos a analizar un poco la gráfica, pensando en las razones por las cuales la respuesta no es el inciso C. Si lo convertimos a su forma exponencial, vamos a tener la base elevada al exponente. Recuerden que f de x es y, y esto es igual a x. Podríamos empezar a meter valores a esta función, valores de y a esta función, y ver qué forma tiene la gráfica. Podemos poner aquí, por ejemplo, un valor de y aquí el resultado, el valor de x. La base sabemos que es un número entre 0 y 1, así que podríamos elegir 0.5, 0.9, etc.
Recuerden lo que nos pasó en el caso del inciso A, que la base es un número entre 0 y 1. Se trataba de una fracción propia, una fracción de la forma A entre B, donde la A es menor que la B. Se trata prácticamente del mismo caso, con la única diferencia de que en este caso el exponente es y. Así que vamos a tratar de graficarlo en este sentido, tomando valores de y. Vamos a suponer un valor de a de 0.5 que está entre 0 y 1. Ustedes pueden hacer el experimento con cualquier valor de a siempre y cuando se cumpla la condición que nos da el ejercicio, que es que el número se encuentre entre 0 y 1. Si colocamos que el valor de a es 0.5, es como que digamos que a vale un medio, ya que un medio es 0.5. Y vamos a empezar a recorrer los valores de y. Por ejemplo, cuando la y vale 3, apoyándonos aquí, cuando la y vale 3, ¿qué valor va a tener la x? La x va a ser 0.5 elevado a la y, pero y vale 3. Y por lo tanto el valor de x sería 0.125. Vamos a ubicar por aquí el 0.125 para x. Nos quedaría por aquí 0.125 y la y vale 3. Así que vamos a marcar el punto 0.125,3. Para un valor de y, ¿verdad? Ese es para valor 3. Para un valor 3 obtuvimos 0.125 en x. Para un valor de y igual a 2, tenemos y igual a 2, y el valor de x sería 0.5 o un medio elevado a la 2, que sería 0.25, ya que sería un cuarto. Vamos a ubicar por aquí el 0.25, por aquí tal vez, y tenemos el punto 0.25,2. Cuando la y vale 1, vamos a tener un medio elevado a la 1, que es 0.5. Por acá tal vez. Y ya tenemos aquí el punto 0.5,1. Luego cuando la y vale 0, vamos a tener un medio a la 0, que es 1. Vamos a tener el punto 1,0. Si nos ampliamos, por ejemplo, hasta el valor de y menos 3, vamos a tener un medio elevado a la menos 3. Y en este caso sería como tener 2 elevado al cubo, que es igual a 8. Así que aquí tendríamos 8. Ya la gráfica se nos dispararía por aquí fuera, buscando el 8. Si unimos todos estos puntos, vamos a darnos cuenta de la forma que tiene esta gráfica. Una curva descendente de esta forma. Y por lo tanto, nos damos cuenta que el inciso C, la gráfica del inciso C, no coincide con la gráfica que nos está dando el ejercicio. Y es por eso que lo descartábamos. Podemos volver a enfocarnos en el ejercicio, en el inciso D, y en las razones por las que sí es esta la respuesta. Vamos a trabajar este ejercicio para que se nos haga más simple. Identificar la gráfica con base 10, así que la A va a valer 10. Y vamos a tener el logaritmo en base 10 de x. Esta sería y. Vamos a construir por aquí una tabla, xy. Y por ejemplo, cuando la x vale 1, tendríamos el logaritmo en base 10 de 1. Recuerden que independientemente en qué base trabajemos el logaritmo de 1 es 0. Y se nos formaría el punto 1,0, que es el que tenemos aquí. Podemos agregarle, por ejemplo, un valor 4 y tendríamos el logaritmo en base 10 de 4, que es igual a 0.60.
Por lo tanto, vamos a marcar por aquí el punto 0.60, quedaría por aquí. Podríamos poner por aquí un valor entre 0 y 1 para x, por ejemplo 0.5, y buscar el logaritmo de 0.5 en base 10 y obtenemos menos 0.3. Vamos a ubicarlo en la tabla, menos 0.3, y vamos a ubicarlo en la gráfica, que sería tal vez por acá. Y vamos a unir estos puntos y vean la curva, el tipo de curva que se va formando. Si meten más valores, van a notar que agarra también esta forma. Y por lo tanto la gráfica en la que estamos trabajando, o la que se nos muestra acá, es la gráfica del logaritmo, de la función logaritmo, con una base mayor que 1. Independientemente de que esta gráfica no pase por el mismo lugar, eso no significa que sea o que no sea de una función logarítmica. Eso no importa. Realmente el lugar por donde pase o qué tan achatada sea la curva está en dependencia del valor de la base. Nosotros usamos para el ejemplo base 10, pero pueden utilizar, si quieren graficar con otras bases, pues van a ver que siempre la curva va a tener una forma similar a esta. Vamos a dejar ahí tanta teoría. Algo que puedo agregar de estas tres funciones que estuvimos analizando es la información del dominio y del recorrido. Pueden ver que en la función exponencial, la vamos a graficar por aquí, la función exponencial, que tenía esta forma, tiene como dominio todos los números reales. Dominio todos los números reales. Porque podemos ver que para x puede tomar valores negativos y puede tomar valores positivos. Puede tomar por aquí valores y la gráfica existe, y puede tomar valores por aquí y la gráfica existe. El dominio, entonces, todos los números reales. Y el recorrido, podemos ver que en el recorrido esta función no la encontramos o no pasa por los valores negativos de y. Por lo tanto, solo existe para valores mayores que 0. El recorrido sería los números mayores que 0. Ahora, centrándonos en el caso de la función logarítmica, podemos ver que para los valores de x, para el dominio, esta función no toma valores negativos de x, y de hecho tampoco toma el 0. Por lo tanto, hablando del dominio, el dominio de esta función serían los números mayores que 0. Y en cuanto al recorrido, podemos ver, enfocarnos en los valores de y, podemos ver que toma valores negativos de y aquí está creciendo, aunque va creciendo lento, está creciendo rumbo al infinito positivo de los valores de y. Por lo tanto, viene del menos infinito y va al más infinito, y por lo tanto el recorrido sería el conjunto de los números reales. Acabamos ahí el resumen entonces del análisis de estas gráficas y finalmente avanzamos al ejercicio 38, donde se nos pide que encontremos el vértice de la gráfica de la función dada por, nos dan una función f de x, y entonces nos piden el vértice. Recuerden que el vértice lo calculamos con una fórmula, donde tenemos que h, el valor de x en el vértice h, es igual a menos b dividido entre 2a. En este caso el valor de b es 3 medios y el valor de a 1/4. Así que vamos a resolverlo. En el denominador tendríamos 2 por 1/4, que se puede simplificar quedándonos como 1 medio. 3 medios entre 1 medio, por ser división de fracciones, equivale a multiplicar por el denominador invertido y nos daría menos 3. Para encontrar el valor de k, que es el valor de y en el vértice, simplemente evaluamos la función en el valor de h. Tendríamos que k es igual a 1/4 de x al cuadrado, en este caso el valor de h, menos 3 al cuadrado, más 3 medios por x, en este caso el valor de h, más 13/4. Realizan la operación y obtienen que k es igual a 1. Por lo tanto, el vértice estaría en menos 3,1. Pasamos al ejercicio 39.
En el ejercicio 39, bastante sencillo, prácticamente ni siquiera tendríamos que calcular nada. Con simplemente verlo van a darse cuenta de qué es lo que nos pide. Dice que la gráfica de la función dada por f de x corta al eje y en el punto de coordenadas. Recuerden que yo en algún momento les dije que cuando una función corta al eje y, el valor de x es 0. Esto que tenemos aquí es y, f de x es y. En el punto en el que corta al eje y, x vale 0. Así que aquí tendríamos 2 por 0, que es 0. Y nos quedaría la función como 0 más 3, que es igual a 3. Por lo tanto, el punto sería 0 para x, 3 para y. Recuerden también que en las funciones, en las rectas, esto lo vamos a ver más en el tema de geometría analítica, teníamos una ecuación de la recta que se llama pendiente intercepto, que es de la forma mx más b. Y yo les mencionaba que en esta ecuación de la recta, la m se refiere a la pendiente de la recta y la b se refiere al intersecto de la recta con el eje y. Es decir, el lugar donde se corta al eje y. Tenemos aquí que ese valor es 3. Y tendríamos nuevamente 0,3. Pasamos al ejercicio final, ejercicio 40. Se nos pide el rango de la función cuadrática dada por esta función que nos dan aquí, es la del ejercicio 38. Vamos a encontrar el rango de la función. Recuerden que el rango es el recorrido. Recuerden que en una parábola el recorrido tiene que ver con la ubicación del vértice. En ese ejercicio, en el ejercicio 38, calculamos que el vértice era menos 3,1. Ahora les recuerdo algo más. Las parábolas verticales en este caso, porque el que está al cuadrado es la x, abren hacia arriba o abren hacia abajo, dependiendo del signo del término cuadrático. Si es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Si es positivo, entonces abre hacia arriba. Este punto que tenemos aquí, que es el vértice, h para x, k para y. El recorrido, que son los valores de y, los valores verticales. Tenemos aquí el eje y y el eje x. El recorrido, que son los valores de y, irían desde el valor k hacia arriba. Es decir, desde k al más infinito. Y en el otro caso, en el caso de la parábola que abre hacia abajo, tendríamos aquí el valor k y los valores irían desde k al menos infinito. O más bien del menos infinito a k. Y por lo tanto, como aquí tenemos que esta parábola abre hacia arriba porque su término cuadrático es positivo, como abre hacia arriba, entonces el recorrido sería desde el valor de k al más infinito. Y la respuesta sería el inciso B, desde 1 al más infinito. Con esto hemos llegado al final de la sección de funciones reales y trigonometría. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Los espero en el siguiente.